Bueno, eh, buenos días a todas, todos, todes. En este momento de la cursada, nosotros lo que vamos a hacer es ir introduciéndonos en la lógica interventiva del trabajo social, ¿no? Hasta ahora venimos con una mirada más de analítica, tratando de comprender los fenómenos de los sujetos colectivos, de los movimientos sociales, y a partir de la clase de hoy queremos ya presentar como a nosotros como sujeto en la escena de los movimientos sociales, ¿no? O sea, al trabajo social, la intervención, las trabajadoras sociales, los trabajadores sociales. Entonces, en función de ese objetivo de incorporar ya, avanzar en los objetivos de intervención, vamos a ver dos apuntes que nos permiten hacer una aproximación a lo que son los procesos emancipatorios y cómo implican esos procesos al trabajo social. ¿Se ve bien ahí la filmina? Todavía no, ahora sí. Bueno, bárbaro. Está un poco lerdo lo mío. Bueno, ¿cómo lo hacemos? Bueno, a través de dos apuntes. Un primer apunte de Javier Brancoli, un trabajador social de la UBA, que ha trabajado muchísimo con organizaciones comunitarias territoriales del conurbano. Él trabaja en la parte de la organización de las prácticas en la carrera de trabajo social de la UBA. Entonces, y a su vez es militante de movimientos sociales, muchos años en la Federación de Tierra y Vivienda. Entonces, la mirada de Javier es una mirada que nos interesa muchísimo por, digamos, toda inserción, esa inserción territorial, esa mirada desde adentro de estos procesos que hoy vamos a ver, digamos, principalmente haciendo eje en lo territorial comunitario. A su vez vamos a trabajar con otro apunte que se llama Entre la movilización y la institucionalización de la cientista política Ana Natalucci. Ana Natalucci trabaja más con organizaciones de trabajadores, creo que en este momento está trabajando con un sindicato o una federación de sindicatos. Y bueno, la mirada de Ana nos interesó muchísimo porque al igual que Javier nos abre la cabeza para ver, para mostrarnos qué posibilidades de intervención tenemos, ¿no? Así bueno, vamos a ir de a poco y, y bueno, con esta consigna, ¿no? O sea, ¿qué implica, digamos, estos procesos emancipatorios? O sea, primero tratar de ver cuáles son los procesos emancipatorios, y eso lo vamos a ver en la realidad argentina de, digamos, el último campo de protesta que hemos analizado, ¿no? El campo de lucha contra el neoliberalismo, ¿no? Las últimas décadas. Estamos hablando desde mediados de la década del 70 hasta la actualidad. O sea, el neoliberalismo no lo hemos terminado de combatir. Entonces, eh, hablamos de 3, 4 décadas de neoliberalismo y pensemos que desde sus inicios eh, hay un proceso de pérdida de puestos de trabajo, ¿no? Un abandono, un poco siguiendo lo que veíamos con García Linera, ¿no? Ese cambio en el sistema productivo que pasaba de grandes fábricas con mucha población que era empleada fija, ¿no? Por tiempo indeterminado, bueno, pasar a esta, digamos, pequeños enclaves de industria o servicios donde queda una población afuera importante, desocupada. Bueno, a todo ese fenómeno que Javier lo va a pintar en su apunte, que la verdad es muy entretenido para leer y muy rico, él lo engloba en el proceso de descolectivización, ¿no? O sea,
como desenganche masivo del mercado de trabajo para importantes contingentes de trabajadores, ¿no? O sea, la descolectivización lo que hace es arrojar a personas que venían, digamos, teniendo su seguridad en el empleo, arrojarlas a la búsqueda de algún tipo de, digamos, a la buena de Dios, a que se inventen una estrategia de sobrevivencia cuando el mercado laboral no los toma, los echaron, por ahí tienen edades avanzadas, o sea, pensemos que esos pequeños enclaves toman a muy poca cantidad de trabajadores y dentro de la lógica neoliberal las empresas no se preocupan por la seguridad social, por la estabilidad, entonces toman, digamos, a jóvenes y cuando se hacen adultos por ahí no los toman o si se accidentan los echan y no, no hay una previsión social, digamos, que los cubran. Por lo tanto, eh, la descolectivización es un fenómeno muy abarcativo, muy complejo, que genera toda una gama de diferentes situaciones que nosotros la vamos a empezar a ver cuando, por ejemplo, si hacemos un censo en un barrio en un barrio o asentamiento, un barrio popular o un asentamiento, vamos a ver que cada una de las familias, vamos recorriendo, por ejemplo, una cuadra y a lo largo de una cuadra no hay dos situaciones iguales, ¿no? No hay dos estrategias, no hay dos empleos iguales, no hay dos estrategias de sobrevivencia iguales. Entonces, lo que además, digamos, o sea, esta descolectivización no es solamente que cada uno toma una estrategia de sobrevivencia la que puede, sino que también construye sus y representaciones, sus identidades conforme a esa diversidad de inserción social. Por lo tanto, vamos a ver también que la descolectivización lleva a una fragmentación importante de las identidades, ¿no? Entonces, ahí aparece esto que dice Javier, ¿no? La pérdida de los soportes colectivos que configuraban la identidad, ¿no? O sea, todo lo que me daba el trabajo, ¿no? Una seguridad, una pertenencia, una identidad, porque, perdón, por ejemplo, yo me identificaba con YPF o con ferrocarriles o con el Banco Provincia, ¿no? Mi empresa y la empresa te daba la ropa, te daba, no sé, eh, te daba el club, te daba la mutual, te daba la cooperativa de donde por ahí comprabas más barato, bueno, un montón de cosas que te daba, te daba el hotel para vacacionar, el hotel sindical, bueno, todo eso se perdió para toda esta cantidad importante de gente. Entonces, a la pérdida de trabajo le va a seguir una pérdida de integración social, o sea, a la pérdida de integración económica le sigue una pérdida de integración social, o sea, quedan desafiliados, ¿no? Y por lo tanto, esta gama que dice Javier tan diversa, ¿no? Va a generar una individualización de lo social, ¿no? Una atomización, se le va a decir. Esto ya un poco ya lo vieron en varias materias y no vamos a redundar. Pero una de las cosas más interesantes del enfoque de Javier es que, a diferencia de muchos trabajos que trabajan, digamos, lo espacial por un lado, la vivienda o el territorio por un lado y lo laboral por el otro, Javier trabaja la conexión entre las dos dimensiones. Por ejemplo, va a decir que a esa pérdida de trabajo y a esa desafiliación social le va también a seguir una pérdida del lugar en la ciudad, una pérdida de la integración urbana. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, la, 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 la pobreza a la cual van a empezar a estar expuestos y expuestas las y los desocupados, ¿no? Los desempleados, les va a implicar no poder mantener su lugar en la ciudad por alquiler, por propiedad, por impuestos o porque
la dictadura militar, por ejemplo, y los neoliberales en general revalorizan el suelo todo el tiempo y sube el valor del metro cuadrado en la ciudad, entonces te va empujando hacia la periferia, ¿no? Y en función de tus ingresos, vos lográs, digamos, acceder a algún lugar mejor o peor de la ciudad. Y por lo tanto, toda esta masa de desocupados y desempleados van a ser segregados socioespacialmente. ¿Hacia dónde? Bueno, a los lugares de menor valor, lugares de poco valor inmobiliario o lugares ilegales, digamos, ¿no? La vera de los arroyos, ¿no? Las basurales, lugares ecológicamente degradados, em, aislados socialmente, sin accesos o inundables. Entonces, bueno, eso es lo que hace el mercado inmobiliario, que es otra gran creación genial de los neoliberales, ¿no? O sea, la vivienda como valor de cambio, no como valor de uso. O sea, ya no importa si la vivienda está ocupada o desocupada, que la usen o no la usen. Lo importante es que dé plata, ¿no? Y eso es un poco lo que crean los militares y después los neoliberales, muy fuertemente con Menem, por ejemplo, se reafirma, ¿no? Y al día de hoy no lo hemos podido cambiar, a pesar de tener la ley de acceso justo al hábitat, no se ha podido cambiar el núcleo duro que es cómo el mercado inmobiliario decide quién usa la ciudad, quién habita la ciudad, quién está en el centro y quién está en la periferia, más allá de su necesidad, ¿no? Entonces, estas dos dimensiones van a ser fundamentales para poder entender cómo se crean los barrios alrededor de las ciudades, ¿no? Los barrios populares, los barrios donde van a vivir gran parte de la clase trabajadora, la mayor parte de la clase trabajadora, que por problemas de desocupación, de empobrecimiento de los trabajadores, porque además pensemos que la creación de este mercado inmobiliario va haciendo que esos hijos de trabajadores, por más que mantengan el trabajo, que tuvieron la suerte de tener un empleo, igual le va a ser crecientemente inaccesible el acceso a un lote o un departamento, ¿no? Como es hoy, ¿no? O sea, no hay una relación entre un salario de un empleado, un obrero y el valor de un lote. El valor del lote está mucho más arriba del alcance de un salario de un joven que comienza a trabajar. Entonces, ahí van naciendo los barrios populares en todo el conurbano y se van creando anillos concéntricos, ¿no? De segundo, tercero, cuarto cordón del conurbano y en La Plata lo mismo, o sea, el Gran La Plata va creciendo cada vez más hacia el campo y ubicando a las personas en situaciones, por ejemplo, de muy difícil acceso al centro, ¿no? Porque por ahí tenés, no sé, media hora, una hora para llegar al centro para ir a un trabajo, entonces tenés un componente de transporte, digamos, muy, muy difícil. Bueno, entonces así van naciendo estos barrios y el apunte del artículo de Javier nos plantea que el barrio va a ser la nueva fábrica. Y esto es una metáfora muy, muy, muy muy creativa y muy sugerente, porque Javier nos va a decir, bueno, pero ¿qué es lo que se va a fabricar en esos barrios? ¿No? O sea, la fábrica cerró, la fábrica te echó, eh, o estás afuera, pero en el barrio se va a crear un nuevo tipo de sociabilidad. O sea, la gente va a vivir, digamos, algo nuevo, una historia nueva, diferente. Estos barrios van a ser también a resolver en alguna medida el problema de la identidad, ¿no? O sea, porque la verdad, eh, cuando te echan de un trabajo después de trabajar tanto tiempo y demás, de pronto pasás de ser una persona reconocida, integrada a no ser nadie, por lo menos a sentirte realmente que nadie se ocupa de vos en el sentido que si existís o dejás de existir,
para la sociedad no es algo importante y por lo tanto la identidad es necesario reconstruirla de alguna forma. Bueno, y acá va a aparecer en estos barrios una identificación, ¿no? O sea, va a empezar a haber una identificación con estos barrios y esa identificación va a ser individual y social, porque lo que le pasa a esta persona también le va a pasar al vecino. A pesar de tener una estrategia de sobrevivencia diferente, van a empezar a tener un soporte material común, va a decir Javier. O sea, por más que seas, digamos, joven, adulto de la tercera edad, o seas varón, mujer, niño, niña, estés ocupado, desocupado, tengas una estrategia de sobrevivencia, un emprendimiento o cobres de un plan social, todos van a tener ese soporte material común. Que esto un poco ya lo vimos con García Linera, cuando nosotros analizamos, cuando él analiza la multitud, él va a destacar este aspecto, o sea, la identidad que daba la fábrica, el empleo, ahora no lo da y va a aparecer una reconexión entre los individuos a partir del lugar que habitan. ¿Tá? O sea, vamos por el mismo argumento que García Linera con la multitud. ¿Qué va a decir Javier? Bueno, pero aparecen fenómenos de tipo comunitario, ¿no? O sea, se comienzan a articular actores en un determinado espacio físico que comparten necesidades comunes y de alguna forma esa ligazón al espacio es en alguna medida estructural, digamos, es más fuerte que la voluntad, digamos, de cada uno de nosotros y el deseo. O sea, la pertenencia, digamos, a esa comunidad es una necesidad a la cual todos tenemos que de alguna forma responder, en el sentido de que esas necesidades nos obligan a interactuar con nuestros vecinos, o sea, estamos obligados a, a una colaboración para poder salir de la pobreza, para poder resistir, digamos, esta exclusión. Entonces, estamos hablando de una comunidad que no es, digamos, algo, digamos, idílico, ¿no? Que yo me integro a una comunidad por sus valores, por los deseos, me integro a una comunidad por necesidad. Y esto es muy importante, ¿no? O sea, la comunidad se nos impone como una necesidad. Por lo tanto, ese espíritu solidario eh, más que por una cuestión de filantropía, se impone como una necesidad de sobrevivencia. Y esto es muy importante comprenderlo porque no es una comunidad por opción, es una comunidad por necesidad. ¿Tá? Entonces, el que es individualista, el que es, bueno, está prácticamente, digamos, afuera de la comunidad y con serios problemas de sobrevivencia. Esto es muy importante. Nosotros lo vemos esto en el trabajo, en la intervención cotidiana, ¿no? Por ejemplo, cuando trabajamos autoconstrucción y ayuda mutua, ¿qué es lo que vemos? Que las personas que sostienen la ayuda mutua pueden, por ejemplo, tener más posibilidades de construir el hábitat, la vivienda. En cambio, la persona que se encierra en su casa y solamente cree, digamos, en su individualidad y no colabora, no forma, digamos, parte de los procesos comunitarios, bueno, es muy difícil, por ejemplo, que logren, ¿no? que esa vivienda tenga los servicios, ¿no? Por ejemplo, imaginémonos cómo hacer llegar el agua a todo un barrio si no hay un trabajo comunitario. O sea, las redes
son comunes. Entonces necesitamos trabajo común y ahí aparece la necesidad de la comunidad. Entonces, si todos apostamos al individualismo, terminan todos sin agua. Esa es la obligación que dice Javier, ¿no? Estamos obligados a trabajar en común. Después, obviamente, que va a aparecer el sentimiento de solidaridad y de alguna forma todos vamos a tratar de valorar ese desprendimiento, ese poner a la comunidad primero antes que el sujeto y, y eliminar lo que se llamaría el individualismo negativo, ¿no? O sea, el individualismo contra los demás. Entonces, ¿qué es lo que va a decir Javier? Bueno, que este fenómeno comunitario va a empezar a homogeneizar a todo este mosaico que se había generado de distintos elementos, donde cada uno de los vecinos era diferente por su historia, por de dónde venía, ¿no? Que es lo que arrojan los censos, ¿no? Uno trabajó en un lado y lo echaron hace 2 años, el otro llegó ayer porque, bueno, lo desalojaron. Bueno, así tenemos un mosaico, ¿no? Una fragmentación, una atomización de historias, de identidades. Bueno, todo eso se va a empezar de a poco a homogeneizar, ¿no? Y acá es donde está la cuestión central eh, de esta frase de Javier, de decir, bueno, el barrio como la nueva fábrica, ¿no? O sea, la fábrica homogeneizaba, como nos contaba García Linera, ¿no? A todo el mundo lo hacía como solidario, porque, bueno, trabajaban durante muchos años, iban construyendo una mirada común, iban construyendo la confianza, ¿no? Entonces en la fábrica, en el sector, se consolidaban lazos muy fuertes. Bueno, y se homogeneizaba la mirada, ¿no? Se construía una mirada de trabajador, de obrero. Entonces, ahora el barrio va a empezar a cumplir esa función de homogeneizar al interior de las clases en función de sus prácticas sociales, ¿no? Como decía, poner el agua, ayudarse para construir las viviendas o juntarse todos para construir el centro de salud o la capilla, ¿no? Porque pensemos que son barrios pobres donde el municipio no va y te hace todo. No es como en el centro, ¿no? Acá estamos hablando de que hay, digamos, es un área marginal, es el patio trasero de la ciudad. Entonces, los municipios se la pasan pintando la plaza del centro y las avenidas y no miran, invisibilizan las periferias. Estas son las periferias, ¿no? Pensemos en La Plata y en La Plata hay más de 1 millón de personas, pero bueno, cuando uno mira qué es lo que aparece como ciudad, aparece el cuadradito de calle 32 a 72 como la ciudad, ¿no? Pero en realidad la ciudad es 20 veces más grande y tiene mucha más gente que la que entra en el cuadradito. Bueno, esto es lo que pasa, ¿no? La invisibilización, la marginación, la segregación. Entonces, estos barrios hay muy poco y si no hay comunidad y no hay, digamos, una solidaridad, no hay un fomento, no hay una mejora. Entonces, bueno, acá aparecen todo, digamos, dice Javier, bueno, un espacio favorable en las experiencias asociativas. ¿Tá? Bueno, entonces él va a conceptualizar las organizaciones de base, no estas ideas de lo que él llama las organizaciones territorial comunitarias, que bueno, que son conjuntos de personas que se asocian a partir de la conciencia de un factor común, la conciencia de una carencia o necesidad, ¿no? O sea, eso es interesante porque, digamos, no agregaría a todos, ¿no? Solamente a los que tienen conciencia de esa necesidad y, y bueno, y por lo tanto siempre puede aparecer aquella persona que no se sume, ¿no? Em, y bueno, esas organizaciones tienen, ¿no? Como lo hemos visto con los sujetos colectivos, tienen
una, una práctica, una acción colectiva, ¿no? Que le permite, bueno, ir apuntando a determinados procesos de transformación, ¿no? Centralmente la transformación de su lugar, ¿no? Que esto un poco coincide con lo que veíamos con García Linera cuando decíamos que, bueno, que se van juntando por el lado de la reproducción, ¿no? La tierra, el agua, el hábitat, los servicios públicos. Bueno, acá vamos con la misma idea. Entonces, va apareciendo, digamos, una serie de ideas que van y valores que van siendo característicos de estas organizaciones y Javier como que, digamos, genera dos grupos. Bueno, primero están aquellas tradicionales, dicen, son las que vienen de antes del neoliberalismo. Y esto es importante, porque las tradicionales, por ejemplo, las fomentistas, las medicinalistas, no tenían, nacen en una época histórica donde el trabajo no era lo más importante, pues estaba más o menos resuelto. Lo que faltaba era el hábitat, por ejemplo, el fomento de un barrio para que progrese, ¿no? Entonces, bueno, ahí nace el fomentismo, ¿no? O la unión de vecinos para, bueno, eh, entonces, ¿qué pasa? Ese tipo de organizaciones viene de antes, ya muy centradas en esta tarea. En cambio, hay otro grupo que le podríamos llamar movimentistas, porque no solo tienen, digamos, la tarea del fomento del barrio, sino que también tienen el problema de la producción. O sea, tienen el problema de la reproducción, o sea, necesitan sostener la cuestión alimentaria, sanitaria, educativa, de servicios públicos, de acceso al hábitat, ¿no? Lo que sería la reproducción, pero también tienen problemas y quieren asumir estos problemas productivos. Entonces, este tipo de movimentistas más nuevas van, por ejemplo, a experimentar con emprendimientos productivos, por ejemplo. ¿Por qué? Por la falta de trabajo, porque son las que nacen en la época de falta de trabajo, que es la época neoliberal. ¿Está? Entonces, em, estas organizaciones van a incorporar un tipo de, de pensamiento que, perdón, que Javier va a destacar que es un tipo de pensamiento estratégico, ¿no? O sea, estrategias. Estrategia supone no pensar solamente la necesidad inmediata, lo que se nos presenta en el momento, o algo, digamos, de alguna acción directa, sino también pensar otro tipo de acciones que pueden ser necesarias hacer para lograr, por ejemplo, un objetivo cuando las cosas se complican, por ejemplo, porque hay otros actores que no quieren, por ejemplo, tienen otros intereses, ¿no? Pensemos que, bueno, que supongamos poner el agua supone, digamos, una financiación y bueno, el municipio tiene que poner la plata, por ejemplo. Entonces, bueno, puede ser que haya un problema, que el municipio no la quiere poner. Entonces, bueno, armar una estrategia significaría armar una serie de acciones que no son directamente poner el agua, sino que son lograr la voluntad del municipio para que financie el agua. Entonces, bueno, ahí vemos que el pensamiento estratégico es algo como más elaborado que el pensamiento cotidiano, digamos, que la propia práctica social de poner el agua. Entonces, bueno, estas organizaciones empiezan a tener este tipo de pensamiento, ¿no? Un pensamiento más elaborado, un pensamiento
que después vamos a ver que es más político, porque trata de entender un poco qué pasa en el Estado. Y ahí aparece, digamos, que se pone en cuestión la relación con el Estado, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque el Estado muchas veces, y esto lo va a marcar Javier en varias partes del texto, muchas veces ha pasado que ha mantenido la situación, digamos, de la pobreza, por ejemplo, haciendo asistencia y sin resolver las cuestiones de fondo que hacen y que reproducen los problemas, ¿no? Pensemos la cuestión del empleo, la cuestión ecológica, ¿no? Pensemos en familias que viven en medio de un basural, la cuestión sanitaria, o sea, problemas más de fondo que no es solamente, digamos, llevar un bolsón de comida. Entonces, ahí en donde aparece un cuestionamiento al asistencialismo del Estado. Asistencialismo, no renegar de la asistencia, ¿no? Sino cuestionar que sea solo asistencia. ¿Se entiende? O sea, no estamos renegando de la asistencia social, que la hemos hecho muchas veces y la vamos a seguir haciendo. No está mal, digamos. El problema es mantener esas poblaciones a partir de esa asistencia social, negando los problemas estructurales, negando los problemas de fondo, que son estos, el trabajo, la salud, la educación, los accesos, la vida digna, el hábitat digno, ¿está? Entonces ahí empieza a aparecer una conceptualización del Estado, de las gestiones, de la política, y se empieza a cuestionar, ¿no? Algo muy conocido, digamos, de la década del 80, del 90, que era el clientelismo, ¿no? Como mantener a estas comunidades como, digamos, clientes del Estado, y donde, bueno, hay una autoridad que mantiene, digamos, a la comunidad reprimiendo las demandas a partir, digamos, de mantener un ejercicio de poder, ¿no? Por ejemplo, que se sostiene en la asistencia, ¿no? Y evitando estrategias de desarrollo, de resolución de los problemas de fondo, y por lo tanto se cuestiona que el clientelismo es una forma de mantenerlos en la pobreza. Entonces, esto va generando todo un movimiento de, podríamos llamarle, de autonomización, en el sentido de decir, bueno, no queremos que a través de estos jefes, ¿no? De los punteros políticos, de los funcionarios y demás, nos mantengan en el asistencialismo, sino que queremos crecer, queremos mejorar nuestras vidas, queremos no depender de un plan social, de un bolsón de alimentos, sino que queremos transformar nuestra ciudad. Entonces ahí aparece, digamos, este deseo autónomo de orientar el pensamiento más allá de lo que estos funcionarios estatales plantean y por lo tanto, como recurso fundamental, va a echarse mano de lo que es el trabajo propio, ¿no? O sea, lo que es el esfuerzo propio, ¿no? Porque el asistencialismo de alguna forma no utiliza el esfuerzo propio, o sea, es como que uno tiene que esperar que el otro venga y te resuelva una determinada situación, ¿no? Con la asistencia. En cambio, las estrategias estas de mayor autonomía van a decir, bueno, no, nosotros podemos, con nuestro trabajo, podemos comenzar a cambiar la situación. Entonces, empiezan estas estrategias centradas en un pensamiento autónomo y centradas en el trabajo y el esfuerzo propio. Entonces a todo esto nosotros le vamos a llamar la autogestión, ¿no? O sea, empiezan micromovimientos, ¿no? Estas organizaciones comunitarias que por ahí aceptan que el Estado les traiga una ayuda, pero por ahí les piden una máquina en vez de solamente un bolsón de comida, sino bueno, una máquina para poder, no sé, amasar pan. Y arrancan una pequeña panadería de barrio, por ejemplo. Entonces,
ahí aparece el trabajo, ¿no? Como ya, pero no pensado, por ejemplo, en recomponer la relación laboral capitalista, que era el empleo, ¿no? Entonces, por ahí esa panadería la empiezan con un pensamiento más autónomo, en el sentido de decir, bueno, eh, esto nos da la oportunidad de repensar nuestras relaciones sociales de producción. Entonces, por ejemplo, hagamos algo donde no haya un patrón, que seamos todos iguales los que manejamos la panadería. Y bueno, y de pronto terminan armando una unidad productiva que puede ser una cooperativa, por ejemplo. Entonces, ahí va apareciendo otra idea de trabajo, un trabajo autogestionado. No, esto puede pasar en un comedor, esto puede pasar en un taller, en distintas organizaciones comunitarias. Entonces, ese pensamiento autónomo es el que permite cierta democratización, por ejemplo, que si lo comparamos con lo que era el sistema clientelar que había en las décadas anteriores, de los 80, de los 70, de los 80, de los 90, bueno, se caracteriza por que circula más información, poder, capacitación, hay más asambleas. También hay nuevos liderazgos, ¿no? Porque ese puntero político empieza a ser sustituido, por ejemplo, por manzaneras, o referentes, o delegados, o delegadas. Y para los finales de los 90, digamos, los que hegemonizan, va a decir estas organizaciones, va a decir Javier, son los piqueteros, ¿no? Pero esto no quiere decir que son los únicos, ¿no? Siguen estando los otros delegados, manzaneras, referentes. Entonces, la, las organizaciones comunitarias territoriales van a ser como una especie de base social del movimiento piquetero, ¿no? Una especie de retaguardia. Y esto es muy interesante porque si recuperamos lo que nos decía García Linera, ¿no? Entre distintas estructuras de acción colectiva, ¿no? Sindicales, comunitarias y multitud, nosotros vamos a ver que acá van a ir apareciendo, o sea, en la base social vamos a empezar a ver estas comunidades barriales, estas organizaciones territorial comunitarias, ¿no? Muchos comedores, em, hay cooperativas, talleres, pero que van a ser como una base que va a impulsar movimientos. O sea, va a ser la base social de determinados movimientos que van a intentar avanzar en sus reclamos, ¿no? Por eso Javier va a relacionar a los movimientos, como el movimiento piquetero, con estas bases sociales comunitarias. Por lo tanto, la idea de movimientos, en particular el movimiento piquetero, nosotros la podemos relacionar con la idea de multitud de García Linera. Y si miramos más adelante en la historia, ¿no? Porque Javier nos habla hasta el 2001, por ejemplo, pero si miramos las siguientes décadas, vamos a ver que estos movimientos terminan también articulando entre sí, muchos, la gran mayoría, en una organización sindical, ¿no? Recreando una especie de sindicato de los pobres, diría Cristina, pero donde esos movimientos se articulan primero en lo que era la CETEP y después en lo que es la UTEP, la Unión de Trabajadores de Economía Popular. Entonces, estas organizaciones comunitarias eh, no están aisladas, están articuladas a movimientos y están articuladas también a sindicatos. Y esto es muy interesante, ¿no? Porque García Linera es como que nos lo presentaba las tres cosas como separadas en la historia, y nosotros vemos acá en Argentina como que se volvieron a juntar las tres. Pero bueno, después podemos volver sobre ese punto.
Bueno, hasta acá es más o menos lo que nos plantea Javier Brancoli en el barrio como la nueva fábrica. Y Javier más o menos termina en el 2001. Para seguir un poco este enfoque histórico y ver un poco qué pasó después del 2001, vamos a, a ver, digamos, otro proceso, digamos, emancipatorio, ¿no? Porque en síntesis, Javier para mí nos presenta como dos procesos emancipatorios. Uno, que le vamos a llamar territorialización, que es como esos trabajadores y sus familias reordenan el espacio que les tocó, digamos, vivir en términos económicos, identitarios, las nuevas tramas sociales, y el otro movimiento emancipatorio es la autogestión, ¿no? En términos de cómo van a replantear la relación con el Estado. Ahora con Natalucci vamos a ver un tercer movimiento emancipatorio que le vamos a llamar institucionalización. ¿Qué quiere decir? Que es como ese movimiento piquetero que nace de alguna forma de las organizaciones comunitarias y todo el proceso territorial y autogestivo, de alguna forma sigue creciendo, sigue dando pasos y entra en otra etapa histórica donde se le abre una oportunidad política de poder construir ciertos derechos. Va por ese lado este apunte. Entonces vamos despacio a tratar de explicar un poco esto. Anna Natalucci trata como de concentrarse en unos 10 años más o menos de la historia, del 97 al 2006, donde un poco estos movimientos piqueteros construyen lo que se llama un espacio multiorganizacional, o sea, muchas organizaciones diferentes que de alguna forma comparten una determinada acción colectiva, como que, bueno, como muchos sujetos colectivos que conforman un movimiento social y muy importante. Tan importante que logran ser una fuerza destituyente excepcional, dice Ana, ¿no? O sea, pensemos que a varios presidentes en la época de la Rúa, Duhalde, Rodríguez A, les generaba miedo, ¿no? O sea, miedo de que sean impugnados, cuestionados, atacados, ¿no? Por ejemplo, eh, la idea del que se vayan todos, que está mal escrito, acá dice todos, pero que se vayan todos, era justamente la expresión de ese espíritu destituyente, ¿no? O sea, los políticos no sirven. Un poco lo que trata de volver a decir Milei ahora, pero con un sentido más de izquierda, con un sentido más revolucionario, más anticapitalista, más antineoliberal. En cambio, Milei dice, bueno, que se vayan todos para, de alguna forma, que el mercado termine de capturar todo lo que no nos sacó, digamos. Eso es un poco la propuesta de él. Por lo tanto, pueden coincidir en el eslogan, pero en realidad no, el sentido es totalmente diferente. Acá los movimientos piqueteros lo que planteaban era, bueno, cuestionaban la traición de los políticos que se habían sumado al neoliberalismo y lo que estaba pasando, dice, eh, dice Ana, bueno, que crece una mentalidad diferente, una mentalidad participativa, ¿no? Usando esa categoría de Weber de ethos, ¿no? Un ethos participativo o militante, ¿no? O sea, como que se había perdido el miedo que habían impuesto los militares a la política, a la ocupar el espacio público, a la protesta. Entonces, bueno, las organizaciones decían, bueno, nosotros retrocedimos todo lo que pudimos hasta que no había más espacio. Ahí se ponía en peligro nuestra vida. Bueno, ahí salimos, ahí vencimos el miedo, salimos a la calle y bueno, que sea lo que Dios quiera. Entonces, el que se vayan todos era una consigna que, bueno, que medio
era muy fuerte, realmente impactaba, los políticos les daba miedo porque, bueno, los movimientos les negaban todo tipo eh, de entidad, eh, pero que bueno, que según Ana, en realidad esta frase, si bien era muy impactante, también tenía como expresaba sus limitaciones, porque no podía de alguna forma ver que la estructura de oportunidades políticas no te deja salida, sino planteas una política diferente. Que se vayan todos los políticos y demás, no planteaba una política diferente, por lo tanto la sociedad no tenía opción, digamos, no podía eh, las élites no tenían que hacer, digamos, ¿no? Entonces, no había una propuesta clara que sea factible, y eso es un poco la limitación, porque, bueno, en realidad pensaban que el Estado había que abolirlo, era, digamos, todo un Estado que no servía, es un Estado de la burguesía, de la clase capitalista, y por lo tanto había que abolir el Estado. Y bueno, esto se tornaba, digamos, prácticamente inviable. En la práctica se tornaba inviable. O sea, estaba como fuera de la estructura de oportunidades políticas. Y otro problema que se manifestaba en estos grupos, en esta hegemonía, ¿no? Del que se vayan todos, era un poco que seguían algo que había planteado el neoliberalismo, que era una división tajante entre lo social y lo político, ¿no? Como si lo social y lo político no compartieran una serie de elementos. Entonces, los neoliberales, para despolitizar al pueblo y a la clase trabajadora, hacía una división tajante. Entonces, lo social era una especie de campo de la beneficencia, donde iban a trabajar solamente las ONGs y la responsabilidad social empresaria, por ejemplo, y lo político era algo de la clase política, ¿no? Entonces, como que no eran mundos que se conectaban. Entonces, estas organizaciones piqueteras un poco se tragaron esa construcción, digamos, que hicieron los neoliberales y esto les trajo también una limitación. Así se llega al 2001, donde, bueno, es la crisis que por ahí ya hemos visto en varias materias. Eh, y bueno, Ana lo que dice es que, bueno, fue muy fuerte la capacidad destituyente de estos movimientos por básicamente dos cuestiones. La performatividad, o sea, la capacidad de decidir cómo se hace política, ¿no? Y de orientar un poco la acción política de todos los actores, ¿no? Por ejemplo, pensemos que Dualde, que vino, digamos, unos días después, del 2001, bueno, termina armando el plan Jefes y Jefas con 2.200.000 beneficiarios. Entonces, eso, bueno, no se planteaba con Mene y de la Rúa. Entonces, esto es una inclusive, por ejemplo, la, la necesidad de que la clase política escuche los reclamos. Bueno, esto es parte de la performatividad, ¿no? O sea, la capacidad de un actor de poder poner las reglas de juego de cómo se discute la política. Y lo otro, bueno, las consecuencias estratégico-institucionales, va a decir Ana, que es un poco el hecho de que, bueno, sí o sí, digamos, después de esta acción de la movilización billetera, sí o sí tenía que haber respuestas institucionales, de políticas, por ejemplo, que resuelvan en parte el problema de fondo. Entonces, bueno, ahí es donde van a ser las políticas sociales, como decía yo, del plan Jefes y Jefas. O sea, eso es producto directo del cuestionamiento piquetero, no de la necesidad, ¿no? Porque, por ejemplo, en Haití hay mucha más necesidad que acá, pero no hay un plan Jefes y Jefas, lo hay acá porque hay un movimiento, ¿se entiende? Porque hubo mucha fuerza y mucha lucha.
Entonces, bueno, Ana destaca la cuestión del etos participativo, que para nosotros es muy importante, ¿no? Porque va trayendo nuevos elementos, ¿no? Como vemos en las fotos, en las dos fotos, vemos, por ejemplo, cómo nacen las asambleas en los barrios, no nacen, digamos, se proliferan, ¿no? Las asambleas siempre fue un repertorio que se trajo del movimiento gremial, pero bueno, hasta el 2001 era una cosa y después como que se expande la cuestión de cuestionar lo delegativo, ¿no? O sea, cuestionar la democracia representativa, ir hacia mecanismos de democracia participativa. El lenguaje de derecho es muy importante porque de alguna forma trata de, o sea, resuelve esta cuestión de lo dividido, lo separado de lo social de lo político, ¿no? El lenguaje de derechos lo que dice es, bueno, donde hay una necesidad hay un derecho, dice eh, Perón y Eva Perón en mediados del siglo XX. Bueno, se recupera ese lenguaje de derechos que lo que hace es vincular la necesidad social con la respuesta del Estado, que es necesariamente política. Por lo tanto, empieza a haber una reconexión entre lo social y lo político. Y esto fue importante para recuperar la politicidad de las luchas, ¿no? O sea que una lucha, de alguna forma, llegue a una instancia política para que se tomen decisiones a nivel estatal y eso reconfigure la situación social. Bueno, la dinámica asamblearia, lo decíamos recién. Entonces, ¿pero qué pasa? Al interior del campo piquetero, podríamos decir, piquetero es una identidad atribuida, ¿no? O sea, la identidad atribuida principalmente por la derecha, ¿no? Después, los movimientos van a ver la necesidad de desandar esta identidad y reconfigurar una identidad que va a tener distintas expresiones, ¿no? Desocupados, trabajadores excluidos y después de trabajadores de la economía popular. Entonces va a haber una reconfiguración hacia una autoidentificación, ¿no? O sea, dejar la identidad atribuida para asumir una identidad autogenerada, no autoasignada. Bien, entonces, ¿qué pasa al interior del campo? No es homogéneo, hay distintas miradas y ella va a usar la categoría de gramática política, que la gramática es como el estilo de hacer política, de entenderlo en la teoría y de practicarlo también. Entonces va a decir, bueno, hay tres principales, ¿no? La autonomista, que son un poco, digamos, así como podríamos decir, más inclinados por la cuestión de base, ¿no? Donde ponen mucho énfasis en lo deliberativo, en estructuras horizontales, de poca verticalidad, donde se prioriza el barrio, lo territorial, y no hay una construcción jerárquica importante, por eso van a tener como una tendencia más basista, o sea, les va a costar un poco armar superestructuras, digamos, para poder agregar, imaginemos, por ejemplo, movimientos de distintas regiones, para poder organizar a toda una base social que por ahí está extendida en todo el país. Entonces, bueno, va a tener como un poco ese lado más flaco. Y otro problema es esta idea de que, bueno, la política es un problema, ¿no? Un poco como lo sigue intentando instalar Milei, ¿no? Como que los políticos son el problema, la política es un problema, y que digamos, al deshacerse de la política y de los políticos, bueno, la verdad se quedan con pocas alternativas, ¿no? Entonces, em, la idea adolece, digamos, de encontrarle una vía, digamos, instituyente, o sea, decir, bueno, vamos por una forma, digamos, de usar el Estado a favor del pueblo. Bueno, eso sería algo instituyente. Derrocar al Estado sería lo destituyente.
Entonces, bueno, entonces van más por el lado destituyente. La gramática clasista también va a tener esa idea de, por ejemplo, en la gramática autonomista estarían como más lo que eran los grupos de los movimientos de, de trabajadores desocupados. En la gramática clasista serían más los partidos de izquierda, por ejemplo, donde, bueno, ellos también tienen este problema de pretender, digamos, abolir directamente al Estado y dejarlos con pocas opciones de cómo lidiar con este Estado, si es que uno, dado que la verdad no, no se torna viable abolir este Estado, eh, por ejemplo, por medio de las organizaciones, de la lucha de las organizaciones piqueteras. Entonces, como que ahí van por una vía muerta también. Y bueno, y no piensan el Estado como algo heterogéneo, si lo piensan como algo homogéneo, o sea, solamente un Estado de la burguesía, de las clases dominantes, y no piensan la posibilidad de que el Estado sea también habitado por sectores populares. Entonces, creen, bueno, una revolución que va a reorganizar un poco el Estado y las clases sociales y plantean una especie de, a diferencia del grupo anterior, plantean más una idea de vanguardia que se vincula con la masa desde un vínculo pedagógico. O sea, la vanguardia le enseña, le dice qué hacer a la masa, porque bueno, la vanguardia tiene, digamos, el esclarecimiento de la discusión ideológica que no la tendría la base popular. Entonces, bueno, ahí el vínculo es un poco la tarea de las militantes y dirigentes de cómo seguir, cómo orientar o conducir a la masa. También tienen problemas, limitaciones para articular, porque bueno, las bases sociales en la medida en que no aceptan esa elite dirigente, bueno, hay digamos un problema de crecimiento y por lo tanto a estos grupos les cuesta digamos crecer por ese lado. Por último, está la gramática movimentista, que se identifica más con las tradiciones nacional populares peronistas radicales, que bueno, que se caracterizan, según Ana, por primero entender a los momentos históricos como de avance o de retroceso, ¿no? De ofensiva o de defensivas. Y que, bueno, los avances como que hay articulación de fuerzas, en cambio en los momentos de defensa hay como fragmentación de fuerzas, pero fundamentalmente lo que los va a diferenciar mucho de los otros dos es el hecho de entender que la organización social tiene que ser como entienden que el Estado es una organización que puede ser reconvertida, ¿no? Puede llegar a dejar de ser un Estado de la burguesía para ser un Estado en disputa donde haya por lo menos algunos sectores del Estado que sean habitados por los sectores populares. Entonces, al pensar esa posibilidad, entonces la organización sería un puente para transformar generar un canal, digamos, de participación de esas bases sociales populares en el Estado, ¿no? Entonces, ahí aparece, digamos, una expectativa que es la del proyecto popular. Esta propuesta recupera el lenguaje de derechos, o sea, partir de una necesidad social y construir por medio de la lucha un derecho social que este Estado garantice, ¿no? Construir el acceso al hábitat digno, construir el acceso a la educación, construir el acceso a la salud, construir el derecho al trabajo, o sea, recuperar el derecho al trabajo, o sea, siempre pensando en que este Estado podría ser transformado desde la sociedad. Entonces, tiene como contra que no tiene un programa claro como tienen, por ejemplo, los partidos de izquierda, sino que lo que tienen como programa es una especie de agregación de demandas que de alguna forma
se cristaliza en relación al poder, digamos. O sea, como que va a tomar forma recién cuando se accede al poder. Entonces, como que bueno, un poco ahí está el drama también de los movimientos eh, de la gramática movimentista, ¿no? Que muchas veces se accede al poder, pero sin la claridad bueno, de realmente qué se va a hacer, ¿no? Y se termina haciendo lo que se puede. Entonces eso es una limitación. Bueno, ¿qué pasa en el 2003? En el 2003 Ana va a decir que hay un punto de inflexión. ¿Por qué? Porque todas estas organizaciones eh, de alguna forma se enfrenta a una discusión muy fuerte cuando Kirchner les dice, bueno, vengan al gobierno a trabajar. Y algunas dicen que sí, otras dicen que no. Las que dicen que sí son básicamente las movimentistas. Y las autonomistas y las clasistas dicen que no, porque entrar al gobierno de alguna forma era habitar este Estado burgués, reaccionario, oligárquico, que no iba a traicionar a las bases populares y no se iba a lograr nada. Entonces, fue pasando un poco el tiempo, estas organizaciones se suman, las otras quedan en la oposición, siguen haciendo piquetes, pero bueno, ahí también la derecha contraataca muy fuertemente y de alguna forma exige que se corten los piquetes. Entonces, como que se genera una estructura de oportunidades que concebía solamente la vía institucional. O sea, si vos ibas por fuera del Estado, te reprimían, te gaseaban y no conseguías nada. En cambio, te abrían la puerta del Estado para que, bueno, intentes hacer algo. Y bueno, ¿a qué llevó esto? Que bueno, que los que estaban dentro del Estado se conformaron el espacio militante kirchnerista y los que estaban fuera del Estado fueron teniendo cada vez más dificultades de seguir creciendo. Por lo tanto, medio se fue agotando la vía por afuera del Estado. A esto lo podemos relacionar con lo que estudiamos con Taro de la estructura de oportunidades políticas, o sea, ese punto de inflexión que planteó Kirchner en el 2003 y también la derecha, bueno, hacían de que sea mm, prácticamente imposible seguir creciendo y seguir protestando por afuera del Estado. Entonces, bueno, ahí es donde entran adentro del Estado. Los que entran en el Estado crecen y los de afuera decrecen, ¿no? Entonces, ¿qué pasó adentro del Estado? Bueno, se construyó lo que Natolucci llama la vía de la institucionalización, ¿no? Em, y bueno, como todo un debate, ¿no? Si esa institucionalización iba a ser la cooptación, el soborno de los dirigentes populares para que, digamos, se conformen con las mieles del poder y los silloncitos y las secretarias o iban a llevar, digamos, un mandato popular para conseguir realmente construir derechos. Entonces, bueno, ahí aparece todo ese debate de cómo participar políticamente. Bueno, se debate mucho en las organizaciones y bueno, y de alguna forma se va avanzando en esa institucionalización y así es como vimos muchos programas que fueron saliendo que fueron permitiéndole durante una década a las bases populares recuperar algunos derechos, ¿no? Fíjense ahí en las fotitos y en los logos que tenemos, bueno, eh, acceso al hábitat, la asignación universal, la cobertura previsional, eh, planes asistenciales, de salud, de terminalidad educativa. Entonces, esa construcción de derecho es todo ese movimiento que nosotros tomamos en Natalucci como la institucionalización, es también
una oportunidad también, porque es todo un movimiento de la sociedad que va para el lado de recuperar derechos. Entonces, eso es una implicancia positiva para el trabajo social, ¿no? Porque nos va a afectar, por ejemplo, nos va a permitir recuperar puestos de empleo, porque de pronto en todas estas políticas sociales, ¿no? Sean de jubilación, sean de vivienda, sean de salud, nosotros vamos a tener programas que van a tomar trabajadores sociales para trabajar, entonces por lo tanto nosotros la expansión del campo de las políticas sociales es algo que nos afecta muy positivamente. Se va a visualizar claramente el vínculo de lo social con lo político, ¿no? Como decía Natalucci, la perspectiva de derecho vincula claramente lo social con lo político y resuelve un poco esa idea de que lo social nada que ver con lo político, ¿no? Como dicen los neoliberales desde el apoliticismo que proponen las élites y la derecha, ¿no? Entonces, ahí nosotros, ya para cerrar, decimos, bueno, hay tres movimientos emancipatorios claros en este campo de protesta de los últimos años, que podríamos, para ponerle tres palabras, nombrarlos sintéticamente, la territorialización, la autogestión y la institucionalización, ¿no? Son procesos emancipatorios que también podríamos pensarlos como movimientos de la sociedad, como dice el sociólogo peruano Aníbal Quijano. Y ¿qué implicancias tiene para el trabajo social? Bueno, los tres movimientos son muy interesantes para nosotros y son muy importantes. Por lo tanto, tenemos que prestar atención y tenemos la posibilidad de pensar intervenciones para cada uno de estos movimientos. Porque si nosotros recordamos en la ficha 1, cada vez que hay una crisis económica en el sistema capitalista, vuelve a ver una tendencia a la acumulación primaria. Entonces, la acumulación primaria o primitiva, eh, ahí se despojan a los sujetos coloniales, a las mujeres, de sus... eh, se genera la desapropiación, por ejemplo, se le incautan bienes, se les... Entonces, ahí tenemos procesos de reempobrecimiento. Por ejemplo, en la pandemia tuvimos muchísima gente que no pudo seguir pagando su alquiler. Y así se generó, por ejemplo, un afluente enorme de gente que terminó en la toma de Guernica hace un año y pico, dos. Entonces, la territorialización no es algo solamente que pasó en los 90. Hoy tenemos todo el tiempo tomas de terreno porque justamente tenemos estos problemas de que el capitalismo intenta recomponerse desapropiando, digamos, bienes de las clases trabajadoras, los sujetos coloniales y en particular las mujeres. Entonces, pero también tenemos procesos autogestivos, ¿no? De todo el tiempo eh, pensar que grupos no no quieren seguir reproduciendo las formas organizativas propias del capitalismo, sino que quieren hacer nuevos recorridos. Por ejemplo, fíjense lo que está pasando con las unidades productivas de la economía popular, por ejemplo, como decíamos, de las cooperativas o de las formas asamblearias para planificar, digamos, lo que pasa en distintas organizaciones de base. O sea, hay un pensamiento autónomo que está orientando una gestión, ¿no? Por eso la autogestión es algo vivo que está permanentemente, digamos, generando nuevas opciones y también hay luchas orientadas a la institucionalización.
Por eso, un poco yo para terminar, quería mostrar, por ejemplo, un ejemplo de institucionalización. Si nos quedan unos minutos, lo pasamos. Bueno, un poco esta síntesis de los tres movimientos de la sociedad, ¿no? Territorialización, autogestión, institucionalización, lo vamos a recuperar en las clases siguientes, y ahí vamos a tratar de introducir un elemento nuevo que le llamamos sinergia emancipatoria, o sea, una forma donde el trabajo social se vincula a los movimientos emancipatorios, donde hay un fortalecimiento mutuo, ¿no? Del trabajo social y de los movimientos, en ese proceso de construcción de derechos. Bueno, podemos intentar ver si hacemos algún apartadito de preguntas o de dudas, mientras yo busco la posibilidad de mostrarles un ejemplo de institucionalización. Bueno, por ejemplo, vamos a ver algo que trabajamos este viernes pasado. Em, ¿Tenemos algún comentario, algo para hacer sobre esta parte? ¿O alguna duda? Buenas, no, creo que nada, fue re ¿No? claro. Bueno, yo no sé si en otros momentos les mostré, por ahí en otras clases se los mostré, un trabajo que en General Rodríguez, donde están trabajando unas 500 compañeras en un espacio de 1 hectárea, donde, bueno, iniciaron varios emprendimientos. Em, bueno, no quería repetir, eso sería un caso de territorialización. Ellas tomaron 1 hectárea que estaba en situación de abandono, estaban, digamos, habitándola unos narcotraficantes que cayeron en cana y, bueno, la tomaron, cuando entraron presos la tomaron, para el barrio fue una alegría. em, y, y bueno, así que la idea ahora sería no repetir, así que quería mostrarles un ejemplo de institucionalización actual que de alguna forma tiene eh, se relaciona con el movimiento de trabajadores de la economía popular. Em, Estamos trabajando en varios miembros del equipo técnico, algunos trabajadores sociales, otros no, de otras especialidades. Estamos trabajando en la creación de una ley para los trabajadores y trabajadoras del espacio público, donde la ley nacional regularía un poco los derechos por ejemplo, de feriantes, de, de artistas callejeros y de vendedores ambulantes.
también la idea sería que se incorpore más adelante a los cuidacoches, pero bueno, todavía no se ha podido resolver. Bueno, ¿se pudo ver algo de ese pedacito de video? No, ¿no? No, no se ve nada. O a mí no se me ve nada. Bueno, vamos a ver. Por ahí tarda, ¿no? Ahí tampoco. No. Bueno. Em, bueno, em, les cuento un poco la idea nomás, para que puedan poder, digamos, graficar con un ejemplo. La, la idea es, este viernes, por ejemplo, hicimos un encuentro, un taller con unos más o menos 100 trabajadoras y trabajadores del espacio público, donde fueron convocados para discutir un proyecto de ley sobre la venta callejera, los feriantes y el ejercicio, o sea, la recuperación del derecho al trabajo en el espacio público. Entonces, es una demanda social que está siendo muy sentida por este grupo por el hecho de que están resolviendo su sobrevivencia a partir de impulsar un puesto de trabajo en este espacio, pero sin ningún tipo de derechos. Entonces, bueno, la ley lo que haría es resolver un poco, darle un marco jurídico de respeto de esos espacios laborales y se regularía, digamos, bueno, por ejemplo, tendrían derecho a que no se les descomise la mercadería, derecho a los permisos, derecho a que no se lleven preso a las personas que por ahí tienen problemas con los permisos. Entonces, por ejemplo, y bueno, y después se trabajarían, bueno, distintos protocolos para que en cada municipio se vaya viendo dónde en concreto se concreta ese espacio laboral. Bueno, esa es un poco la idea de la institucionalización que hoy se está trabajando con este grupo. Pero bueno, obviamente puede haber muchas otras y bueno, lo podríamos también, si alguna o alguno de ustedes tiene algún ejemplo, podríamos conversar. Bueno, no sé, díganme en todo caso si hay algún tipo de consulta o de duda o comentario que quieran hacer.